Bienvenidos un día más a su canal de salseo, donde destapamos todos los secretos y entresijos del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que sé que os va a encantar porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen drama amoroso, especialmente si involucra a dos de las estrellas turcas más queridas? Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que nos robó el corazón en *Erkencikus*, o pájaro soñador como la conocimos aquí. Sí, esa química explosiva que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero, o al menos, en una muy buena actuación. Pero como sabéis, la realidad a veces es más complicada que la ficción, y su relación, que pasó de la pantalla a la vida real, terminó de una forma un tanto abrupta y misteriosa. Así que agarraos fuerte porque hoy vamos a analizar en profundidad su historia de amor, los rumores de su crisis, las posibles causas de su ruptura y, lo más importante, si hay una reconciliación a la vista. No os mováis de ahí porque esto se pone interesante. Pero antes de empezar con todo el chismorreo, permitidme que os pida un pequeño favor. Si os gusta el contenido de este canal, si disfrutáis destapando los secretos de vuestros famosos favoritos, no olvidéis suscribiros y activar la campanita. Así estaréis al tanto de todas las novedades y me ayudaréis a seguir trayéndoos el mejor salseo. Muchas gracias de antemano. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de tardes de verano, risas, romance y, para muchos, una esperanza de que el amor de la televisión se convirtiera en algo duradero en la vida real. Su éxito en *Erkencikus* fue innegable. La química entre Can David, el fotógrafo rebelde y aventurero, y Sanem, la joven soñadora y algo torpe, era palpable. Las miradas, los gestos, las escenas románticas, todo parecía tan real que era inevitable que los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaran a circular. Era como si la ficción se hubiera desdibujado y la vida real estuviera imitando el guión de una telenovela romántica de primer nivel. Y efectivamente los rumores se confirmaron. Can y Demet iniciaron una relación que, aunque nunca fue confirmada oficialmente al 100% por ellos mismos, era un secreto a voces en la prensa turca y entre sus fans. Se les veía juntos fuera de los sets de grabación, compartiendo momentos especiales y mostrando una complicidad que iba más allá de la amistad. Los paparazzi los capturaban en restaurantes, paseos románticos por Estambul, e incluso en escapadas a playas paradisíacas. Los fans, por supuesto, estaban eufóricos, llenando las redes sociales con hashtags de apoyo y creando collages con sus mejores momentos juntos. Era la pareja del momento, el romance de cuento de hadas que todos querían vivir. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente los rumores de la crisis comenzaron a sonar con más fuerza. Las apariciones juntos se hicieron menos frecuentes, las redes sociales dejaron de ser un escaparate de su amor y las fuentes cercanas a la pareja comenzaron a hablar de problemas de comunicación, diferencias irreconciliables y hasta celos profesionales. Las alfombras rojas que antes compartían ahora las recorrían por separado. Los mensajes crípticos en sus cuentas de Instagram, que antes celebraban su amor, ahora parecían lamentar una pérdida. La prensa rosa, siempre al acecho, comenzó a especular con todo tipo de teorías, desde infidelidades hasta discusiones acaloradas en público. El cuento de hadas se estaba desmoronando ante los ojos de sus fans. ¿Qué pasó realmente? Bueno, aquí es donde empieza el terreno de la especulación, porque la verdad es que nunca hubo una declaración oficial sobre los motivos de su ruptura. Mantuvieron un silencio sepulcral, dejando que los rumores y las especulaciones llenaran el vacío de información. Sin embargo, se barajan varias teorías, algunas más creíbles que otras, pero todas contribuyendo al misterio que rodea su separación. Una de las teorías más extendidas es la de las incompatibilidades de carácter. Se dice que Can, con su personalidad más extrovertida y aventurera, chocaba con el carácter más reservado y familiar de Demet. Sus estilos de vida eran diferentes y, al parecer, esto generaba tensiones en la relación. Can, con su pasión por los viajes, los deportes extremos y una vida social agitada, contrastaba con la Demet más hogareña, que disfrutaba de pasar tiempo con su familia y amigos cercanos. Estas diferencias, que al principio pudieron parecer complementarias, con el tiempo se convirtieron en una fuente de conflicto. Otra teoría apunta a los celos profesionales. Can Yaman, después del éxito de *Erkencikus*, comenzó a proyectarse internacionalmente, participando en proyectos en Italia y otros países.
Su popularidad creció exponencialmente, lo que, según algunos, generó cierta envidia por parte de Demet, que se sentía un poco eclipsada por el éxito de su pareja. Ver a Khan acaparar portadas de revistas internacionales, desfilar por alfombras rojas en Europa y trabajar con actrices de renombre, pudo haber despertado inseguridades en Demet, que aunque también era una estrella en Turquía, sentía que su carrera no despegaba al mismo ritmo que la de Khan. También se habló de la presión mediática. La relación entre Khan y Demet estuvo constantemente en el punto de mira de la prensa y de los fans. Cada movimiento, cada gesto, era analizado y comentado hasta la saciedad. Esta constante vigilancia pudo haber contribuido a desgastar la relación y a hacerla más difícil de llevar. Imaginen vivir cada día con la sensación de que cada paso que dan es observado y juzgado por millones de personas. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans y de la prensa, puede ser abrumadora y desgarrar incluso a las parejas más sólidas. Pero la teoría más intrigante y quizás la más creíble, es la de la falta de tiempo y de compromiso. Ambos estaban en un momento crucial de sus carreras profesionales, con agendas muy apretadas y compromisos en diferentes lugares. Esto dificultaba el poder dedicar tiempo a la relación y construir una base sólida para el futuro. Además, se dice que Can Yaman no estaba preparado para un compromiso serio y a largo plazo, mientras que Demet buscaba una relación más estable y con proyección de futuro. Can, en ese momento de su vida, parecía estar más enfocado en su carrera y en disfrutar de su fama recién adquirida, mientras que Demet, quizás con una visión más madura del amor y la vida, buscaba un compañero para construir un futuro juntos. Sea cual sea la verdadera razón, lo cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir llegó a su fin. Una ruptura que dejó a muchos fans con el corazón roto y con la esperanza de que algún día pudieran reconciliarse. Fue un golpe duro para aquellos que creían en su amor, que veían en ellos el reflejo de sus propios sueños románticos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de súplicas para que volvieran a estar juntos y de teorías sobre lo que había salido mal. Y aquí es donde llegamos al quid de la cuestión: ¿hay una reconciliación a la vista? La pregunta del millón que todos nos hacemos. Bueno, la respuesta no es sencilla, y como siempre, hay que tomar la información con pinzas. No hay una bola de cristal que nos revele el futuro, y mucho menos el futuro amoroso de dos celebridades. Después de su ruptura, Can y Demet tomaron caminos separados. Can continuó su carrera internacional, protagonizando series en Italia y otros países, y ganándose el reconocimiento del público en todo el mundo. Se convirtió en un ícono global, un sex symbol que arrasaba en cada lugar que visitaba. Demet, por su parte, siguió trabajando en Turquía, protagonizando series y películas que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Continuó brillando en la pantalla chica, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Durante un tiempo, no hubo contacto entre ellos. Ni siquiera se seguían en redes sociales, lo que alimentaba aún más los rumores de una mala relación. Era como si hubieran borrado cualquier rastro de su pasado juntos, como si quisieran olvidar que alguna vez habían sido algo más que compañeros de trabajo. Sin embargo, en los últimos meses, ha habido algunos indicios que han hecho saltar las alarmas y han reavivado la esperanza de una posible reconciliación. Pequeñas señales que para los fans más optimistas, son pruebas irrefutables de que el amor entre ellos aún no ha muerto. El primero de estos indicios fue el hecho de que ambos volvieron a seguirse en Instagram. Un gesto que en el mundo de las redes sociales, puede significar muchas cosas, o nada en absoluto. Pero, teniendo en cuenta su historia y la forma en que habían evitado el contacto durante tanto tiempo, este movimiento llamó la atención de muchos. Un simple seguir que desencadenó una ola de especulaciones y comentarios en las redes sociales. Otro indicio que ha alimentado las especulaciones es la coincidencia de ambos en eventos públicos. Si bien no han sido vistos interactuando directamente, el simple hecho de estar en el mismo lugar al mismo tiempo ha sido interpretado por algunos como una señal de que las cosas entre ellos se han suavizado y que podría haber una posibilidad de reconciliación. Una mirada fugaz, una sonrisa discreta, un saludo distante, cualquier pequeño detalle es analizado con lupa por los fans, que buscan pistas que confirmen sus esperanzas. Además, algunos medios de comunicación turcos han publicado noticias sobre supuestos encuentros secretos entre Can y Demet. Estas noticias, aunque no han sido confirmadas, han generado un gran revuelo entre los fans y han alimentado la esperanza de que puedan volver a estar juntos. Rumores de cenas románticas, de escapadas a lugares apartados, de conversaciones nocturnas.
Historias que circulan por las redes sociales y que alimentan la fantasía de un reencuentro amoroso. Pero seamos realistas, también hay que tener en cuenta algunos factores que podrían dificultar una reconciliación. En primer lugar, ambos han seguido adelante con sus vidas y han tenido otras relaciones. Demet, por ejemplo, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio duró poco más de un año. Una boda que fue un gran acontecimiento en Turquía, pero que terminó en una dolorosa separación. Can, por su parte, también ha sido vinculado sentimentalmente con otras mujeres. Además, es importante recordar que las razones que llevaron a su ruptura inicial podrían seguir presentes. Las incompatibilidades de carácter, la presión mediática, la falta de tiempo y el compromiso son factores que podrían volver a surgir y dificultar una relación duradera. Los mismos fantasmas del pasado podrían volver a atormentar su relación, impidiendo que construyan un futuro juntos. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Hay una reconciliación a la vista? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si Can Yaman y Demet Özdemir pueden superar sus diferencias y darle una nueva oportunidad a su amor. Es una incógnita que solo el destino puede resolver. Lo que sí podemos decir es que la esperanza muere al último. Y mientras haya un mínimo indicio de que pueda haber una reconciliación, los fans de *Candem* seguirán soñando con verlos juntos de nuevo. La ilusión de un final feliz al estilo Hollywood sigue viva en los corazones de sus seguidores. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como habéis visto, su historia está llena de luces y sombras, de momentos de felicidad y de momentos de crisis. Pero al final, lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y han logrado el éxito profesional que merecen. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like y compartirlo con vuestros amigos. Y sobre todo, dejadme vuestros comentarios abajo. ¿Creéis que Can y Demet se reconciliarán? ¿Cuál es vuestra teoría sobre los motivos de su ruptura? Quiero saber vuestra opinión. ¿Son Team Can o Team Demet? ¿Creen que el amor puede vencer todos los obstáculos? Quiero saberlo todo. Y por supuesto, si aún no estáis suscritos al canal, ¿a qué esperáis? Suscribíos y activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos de salseo. Os prometo que siempre tendré las últimas noticias y los mejores análisis del mundo del espectáculo. Además, tengo preparado un especial sobre las parejas más explosivas de la televisión turca, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el salseo nunca descansa. Besitos.